Hola, bienvenido al curso Mejorar la calidad de la atención y trato usuario para el Departamento de Salud de la Ilustre Municipalidad de Santa Bárbara. Antes de comenzar este curso me gustaría presentarme. Soy Estefanía Espinosa Vidal, psicóloga sociolaboral y además soy consultora de Mindfulness Transpersonal. Seré tu facilitadora a lo largo de este curso y te voy a dar la más cordial de las bienvenidas. Espero que puedas aprender algunas cosas nuevas que te puedan ayudar a potenciar tu trabajo en la atención de personas, cultivando tu empatía y una mirada apreciativa de las situaciones a las cuales te enfrentas. Acá abajo te dejo mis redes sociales por si quieres seguir algunos consejos y ejercicios relativos a mindfulness y otras prácticas. El objetivo general de este curso es poder aprender a desarrollar habilidades, destrezas y aptitudes en la atención de usuarios y familiares, sensibilizándonos, concientizándonos y reconociendo la importancia del buen trato al usuario y su relevancia en una atención de calidad en salud. Te presentamos aquí los objetivos específicos del curso. Nos gustaría que pudieras lograr identificar algunos elementos centrales en la calidad de la atención de usuarios y pacientes, poder comprender la integralidad de la atención en salud, entendiendo que los usuarios tienen factores biológicos, sociales, relacionales, cognitivos, emotivos, éticos y espirituales de cada persona. Queremos intentar ayudarte a fortalecer una actitud de empatía a través de las técnicas prácticas que te presentaremos a lo largo del curso. Fortalecer tus competencias comunicacionales y de resolución de los conflictos. Conocer técnicas de comunicación efectiva que puedan ayudarte a facilitar tu relación con los usuarios y además ser capaz de identificar algunas normativas que regulan la atención del buen trato al usuario, como la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes. Al finalizar este curso nos encantaría y esperamos que puedas sumar nuevas herramientas a tu vida que contribuyan a tu trabajo diario en la atención de usuario, por lo mismo para que puedas dar lo mejor de ti. Trabajaremos también desde una perspectiva de autocuidado para cultivar una disposición más abierta, positiva y con mayor aceptación de las situaciones que nos ocurren en la vida diaria. Antes de comenzar, debes saber cuáles son los requisitos para poder aprobar este curso. Este curso dura 10 días hábiles, sin embargo también tiene los fines de semana si es que quieres trabajar durante esos días. Por lo tanto, el día 1 vas a tener la bienvenida a tu curso, la orientación y el acceso a la plataforma. Entre el día 2 y 3 vas a poder realizar la prueba de diagnóstico. El día 5 vas a tener la primera actividad obligatoria. Lo mismo el día 8, la segunda actividad obligatoria, y el día 10 vas a tener la prueba final. Es entre el día 10 y el día 12, pero que esos últimos 2 días no son días hábiles. De todas formas, este curso en duración máxima tiene 10 días hábiles. Antes de comenzar el curso, me gustaría poder proponerte algo. Ya que estás acá realizando este curso, es importante que sepas que para poder incorporar nuevos conocimientos o prácticas es necesario que puedas prestar atención de forma consciente, es decir, conectado o conectada con el curso que se te presenta a continuación. Por lo mismo, si te es posible, te invito a dejar el teléfono en silencio y a dedicarle un tiempo, el que tú establezcas a cada módulo. Lo que ya no hiciste, no lo hagas mientras estás en este curso, y lo que hagas después, precisamente, va a ser después. Disfruta del aquí y el ahora, el momento presente. Te invitamos a iniciar entonces este primer módulo de este curso de trato usuario. Módulo 1. Modelo de atención integral y humanizada en salud. En estas láminas a continuación te presentamos un resumen del modelo de atención integral y humanizada en salud. Entendiendo que el año 2005 MinSal propone el modelo de integral de atención en salud. En este documento se plantea que el conjunto de acciones que promueven y facilitan la atención eficiente, eficaz y oportuna, que se dirige más que al paciente o la enfermedad como hechos aislados, sino que se dirige a las personas considerando su integralidad física y mental como seres sociales, que pertenecen a distintas familias y comunidades y que están en permanente proceso de integración y adaptación a su medio ambiente, como todos nosotros. Entendemos en este modelo entonces
la multifactorialidad que afecta a cada usuario que podemos atender. Este modelo, en lo esencial, describe las condiciones que permiten satisfacer las necesidades y expectativas del usuario respecto a mantenerse sano o saludable, mejorar su estado de salud actual en caso de que tenga alguna enfermedad. Esto mediante el logro de los Objetivos Nacionales de Salud y el fortalecimiento de la eficiencia, efectividad y eficacia de las intervenciones, en un contexto de políticas públicas de fomento y promoción de la salud de las personas y sus comunidades, acorde al mejoramiento de las determinantes sociales de la salud. Si eso lo llevamos hoy día a la situación actual en la que estamos viviendo como sociedad, podríamos ver que hoy en día la situación de la crisis y la situación de pandemia de todas formas va a afectar en la forma en que plantearemos nuestros objetivos a nivel de salud en todo el país, y además porque las necesidades tienden a ser distintas en momentos tan complejos como estos. Los principios del modelo de atención integral de salud son los siguientes. Lo primero es que es centrado en las personas. Cada persona es vista como un ser social perteneciente a una familia y una comunidad en un proceso de integración y adaptación al medio físico, social y cultural. Otro de los principios tiene que ver con la integralidad. Esperamos tener niveles de prevención y comprensión multidimensional de las personas y sus problemas. Es decir, vamos a entender el contexto de una forma completa y más amplia. Por último, el otro principio es el relativo a la continuidad del cuidado. La continuidad del cuidado significa poder brindar y resguardar el cuidado en los distintos escenarios, desde el domicilio hasta los centros hospitalarios o de atención asistencial. Objetivos sanitarios en salud del año 2011 al año 2020. El sector salud, en su constante búsqueda de enfrentar los desafíos que afectan a la población, estableció en la década anterior una profunda reforma en cuyos ejes se establece la definición de los objetivos sanitarios. Estos objetivos guían el accionar del sector, así como el abordaje intersectorial. Es de esta forma que se establece como imprescindible una visión amplia de la salud en la perspectiva de la producción social y el enfoque de los determinantes sociales en salud, de manera que estos objetivos sanitarios de la década OSD sean una política de Estado más que solo sectoriales. Entendiendo en la situación actual en la que nos encontramos como país y planeta, es importante pensar y reflexionar al respecto de esto. ¿Cómo irán a ser los próximos objetivos sanitarios? ¿Habremos logrado cumplir los objetivos sanitarios al año 2020? Es precisamente que dentro de este curso el objetivo estratégico número 8 es aquel que nos orienta en cuanto a la mejora de la calidad de la atención en salud en un marco de respeto de los derechos de las personas. En particular, el tema satisfacción usuaria, cuyo objetivo es poder mejorar la satisfacción usuaria. En este caso en particular, buscamos mantener o disminuir el índice de la insatisfacción usuaria en la atención de salud de centros de atención primaria igual o menor a 18,6. También se busca y se espera poder mantener o aumentar el porcentaje de usuarios satisfechos con la atención en las oficinas de información, reclamos y sugerencias del Ministerio de Salud. Entonces, ¿qué entendremos por buen trato en salud? Dijimos que estamos basados en estas políticas públicas y que, para este caso en particular, el año 2017 se plantean a nivel de MinSal las orientaciones técnicas para la estrategia del buen trato. La tarea primordial en estas orientaciones compromete a todo el equipo de salud en general y va más allá de la atención amable. Es decir, lo que se busca es poder brindar un espacio de relación con nuestros usuarios, pacientes, familiares y la comunidad con un enfoque inclusivo y humanizante, participativo y territorial. Entendiendo lo que hemos visto en las láminas anteriores, es importante poder observar que las políticas con relación a la satisfacción usuaria han ido cambiando a lo largo del tiempo. Es decir, estas se han ido abriendo a la comunidad para poder escuchar y entender qué es lo que requieren nuestros usuarios y pacientes.
En el año 1995 comienzan las primeras estrategias de participación social, donde se fomenta la corresponsabilidad dentro de lo que es la salud. Es decir, que no solamente el personal de salud está a cargo del bienestar y la salud de cada persona, sino que es necesario que cada persona ponga de su parte para poder mejorar o prevenir algún tipo de enfermedad. El año 2003 se plantean las líneas estratégicas de democratización de la información. De este modo empezamos ya a pensar y orientar nuestro trabajo en salud como algo que es necesario que sea conocido por la población. Más adelante, en la reforma de salud, los mecanismos también de participación de usuarios y garantías en salud emergen como una situación necesaria para poder entender de mejor manera esta satisfacción usuaria. Es decir, nos abrimos a la comunidad y empezamos a preguntar también qué es lo que requieren nuestros usuarios y pacientes. La calidad de la atención se va a entender como una de las dimensiones de la satisfacción usuaria, que a la vez se constituye en una línea estratégica para poder evaluar el tiempo de espera y el trato a los usuarios, entre otras variables que también están asociadas al espacio y la infraestructura. Esto se plantea en el Plan Nacional de Salud para los Objetivos Sanitarios al año 2020, hechos el año 2016. Como es necesario poder conocer también la opinión de nuestros usuarios, se tuvo que elaborar una ley de deberes y derechos de los usuarios en salud para que ellos también fueran parte y corresponsables de esta atención. El 1 de octubre del año 2012 entra en vigencia. Es una ley que aplica para el sector público y privado. Debe estar al alcance de las personas y en un lugar visible. Está pensada para poder regular los derechos y los deberes de los pacientes. Los usuarios en salud incluyen a las personas con patologías mentales y aquellas privadas de libertad. Esta ley propone acciones que están vinculadas a la atención de salud, estableciendo una nueva exigencia para los prestadores en su relación con el paciente o usuario. Dentro de los deberes de los pacientes que se establecen en esta ley, podemos encontrar tener que entregar información veraz acerca de nuestra identidad, dirección y enfermedad como usuarios, cuidar las instalaciones y equipamiento del recinto de salud, tratar de forma respetuosa al personal de salud, respetar el reglamento del establecimiento, resguardar su información médica, informarse acerca de los horarios de funcionamiento y modalidades de atención y formas de pago. Informarse acerca de los procedimientos de reclamos y consultas establecidas. Es importante saber que toda persona podrá reclamar sus derechos ante el consultorio, hospital o centro médico privado que lo atiende. Si la respuesta no es satisfactoria, podrá recurrir a la Superintendencia de Salud. Dentro de los derechos de los usuarios que se establecen en la Ley 20.584, encontramos que el médico o funcionario que atiende al usuario debe identificarse y portar una credencial con su nombre y su cargo. El paciente debe recibir una atención segura y de calidad en cumplimiento a las normas establecidas. El médico tratante debe entregarle un informe que contenga su diagnóstico, exámenes realizados y qué medicamentos tomó. El personal de salud debe poder responder con amabilidad y respeto cuando requiere información. Al momento de ingresar al establecimiento de salud, deben informarle cuánto debe pagar y cómo puede cancelar. No puede ser incluido en estudios de investigación científica sin que usted lo apruebe informadamente. Puede inscribir el nacimiento de su hijo en el lugar donde vive y no solo en la ciudad donde nació. Usted puede recibir visitas y asistencia espiritual mientras esté hospitalizado. En lugares de alta concentración indígena, los centros de salud deben contar con señalización y facilitadores en la lengua del pueblo originario. Su médico debe informarle en lenguaje comprensible los alcances de su enfermedad, las alternativas de tratamiento y los riesgos que puede enfrentar. Debe ser atendido oportunamente, respetando su hora de consulta y de cirugía.
Debe ser atendido con dignidad y respetando su privacidad. No puede ser grabado ni fotografiado si usted no lo ha autorizado por escrito. No pueden entregarse antecedentes médicos suyos a otras personas sin su autorización. Y por último, usted puede aceptar o rechazar un tratamiento o cualquier procedimiento médico, pero en ningún caso eso podrá significar provocarle la muerte. Estos son los derechos que se establecen en la Ley 20.584 de trato usuario. Las disposiciones que se establecen en la Ley 20.584 se aplicarán a cualquier tipo de prestador, sea este público o privado. Por lo mismo, y en cuanto corresponda, se van a aplicar a los demás profesionales y trabajadores que, por cualquier causa, deban atender al público o se vinculen con el otorgamiento de la atención en salud. Para el otorgamiento de prestaciones de salud, todo prestador debe haber cumplido las disposiciones legales y reglamentarias relativas a los procesos de certificación y acreditación cuando corresponda. Entenderemos por prestadores aquellos prestadores que son institucionales y también individuales. Los prestadores institucionales son aquellos que organizan en establecimientos asistenciales medios personales, materiales e inmateriales destinados al otorgamiento de las prestaciones de salud, dotados de una individualidad determinada y ordenados bajo una dirección cualquiera sea su naturaleza y nivel de complejidad. Corresponde entonces a sus órganos la misión de velar por que los establecimientos indicados se respeten los contenidos de esta ley. Por otra parte, los prestadores individuales son aquellas personas naturales que de manera independiente o dependiente de un prestador institucional o por medio de un convenio con éste, otorgan directamente prestaciones de salud a las personas o colaboran directa o indirectamente en la ejecución de esas. Se consideran prestadores individuales a los profesionales de la salud al que se refiere el libro quinto del Código Sanitario. Dentro de estos prestadores vamos a encontrar personas como médicos, enfermeras, enfermeros, técnicos en enfermería, psicólogos, terapeutas ocupacionales, entre otras profesiones que, por ejemplo, trabajan dentro de lo que es la atención en salud. Como lo planteábamos en láminas anteriores, es importante saber que dentro de la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes existe un proceso en cuanto a los reclamos cuando esta ley se ha visto no cumplida. De esta forma, si una persona siente que ha sido vulnerada en alguno de sus derechos que contempla esta ley, puede reclamar de la siguiente manera. Primero, directamente ante el centro de salud, hospital, clínica o centro médico que brindó la atención, y esta institución tiene un plazo de 15 días hábiles para poder responder. Si la persona que se ha sentido afectada estima que la respuesta no es satisfactoria o que no se han solucionado las irregularidades, podrá recurrir a la Superintendencia de Salud a presentar un reclamo dentro del plazo de 5 días hábiles desde la fecha de su notificación. Junto con ingresar el reclamo, deberá adjuntar la respuesta del establecimiento de salud o el número de reclamo, en caso de no haberla recibido. La superintendencia revisará la queja y resolverá según la evaluación de los antecedentes. Asimismo, las personas tendrán derecho a requerir alternativamente la iniciación de un procedimiento de mediación en términos de la Ley 19.966 y sus normas complementarias. Respecto del incumplimiento de la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes por parte de los establecimientos de salud, la Superintendencia está facultada para aplicar las siguientes sanciones a los centros de salud, hospitales o clínicas. En cuanto al sistema público, si no se cumplen las instrucciones, la Intendencia de Prestadores puede solicitar al Ministerio de Salud que instruya la realización de sumarios en contra de los funcionarios involucrados. Por otra parte, en cuanto al sistema privado, si no se cumplen las instrucciones, la Intendencia de Prestadores puede aplicar multas de hasta 1.000 UFs. Hemos podido ver elementos relativos a la Ley de Deberes y Derechos de los Usuarios, entendiendo que este curso es de manejo humanizado y trato usuario.
sería importante revisar qué elementos constituyen un mejor trato a las personas. Lo primero hace referencia a un buen trato, es decir, la disponibilidad de los recursos que las personas necesitan y también de una humanidad por parte del personal de salud. Hablamos también de un mejor trato, no solamente una atención cordial, sino que una mejor disposición del personal de salud, entregar espacios para poder informar, respetar y considerar también las opiniones de pacientes y familiares, y por último, un trato digno. Y entenderemos por trato digno la amabilidad en el trato y el manejo del tiempo. Esto tiene que ver con la calidad profesional del personal médico y está vinculada a su experiencia y especialidad. Pero, ¿el trato digno es un concepto estándar para todos los pacientes? La verdad es que el trato digno se puede evidenciar a través de 4 conceptos importantes. Primero, en torno a lo emocional, que se relaciona fundamentalmente con ser tratado como una persona, es decir, con un trato humano. La segunda, con la información durante la atención de la salud. La tercera, con el derecho a poder contar con un médico comprometido y responsable. Y por último, una atención oportuna. En cuanto al concepto de trato digno, los pacientes buscan beneficios racionales en el cumplimiento de sus derechos. Tiene mucho que ver y valoran muchísimo el aspecto emocional, particularmente cuando se trata de su estado de salud. Es por esto que las personas le asignan un significado al trato digno que incorpora elementos relativos a lo emocional y la inteligencia emocional. Esto requiere que el equipo de salud se prepare en el ámbito de habilidades blandas para actuar en concordancia con el paciente, pero también con su equipo de trabajo y con una actitud de autocuidado y bienestar hacia sí mismo. En el estudio de usuarios de salud respecto de la Ley de Derechos y Deberes, el año 2017, a cargo de Supersalud, nos plantean que los pacientes creen tener los siguientes derechos. La primera es que sus derechos están estrechamente ligados al quiebre de su cumplimiento. Se destaca el respeto a las horas de atención como el principal derecho que se vulnera y por ende el más presente para todas las personas que son usuarias de esa red de salud. En segundo lugar está el trato amable, que sobre todo los usuarios de FONASA perciben que se respeta menos hacia ellos versus los usuarios de ISAPRE. En el mismo estudio del año 2017, los usuarios que fueron entrevistados plantean que entienden y que tienen los siguientes deberes. Tener respeto al personal y a los médicos, ya que es el primer deber que tienen en mente los usuarios de salud. También se complementa con el derecho a recibir un trato amable, fomentando una expectativa recíproca de buen trato, es decir, yo te trato bien si tú me tratas bien y así sucesivamente. En segundo lugar, aparece el deber de respetar las horas de atención, que también se complementa con el derecho a ser atendido oportunamente en una expectativa recíproca de puntualidad. Al igual que en el punto anterior, se espera desde los usuarios de salud puntualidad en la atención y también asimismo desde el personal que atiende a estos usuarios de salud. Y es así como también se incorpora este concepto de calidad de la atención, donde esta calidad radica en que una de sus dimensiones es la satisfacción usuaria, que a la vez se constituye en una línea estratégica para evaluar tiempos de espera y el trato a los usuarios, entre otras variables asociadas a la infraestructura. Esto está definido dentro del Plan Nacional de Salud para los Objetivos Sanitarios al año 2020. Cabe preguntarse, en la situación actual en la que nos encontramos como país, ¿será posible que hayamos podido cumplir con esto? ¿Cómo podrán ser los próximos procesos evaluativos, por ejemplo? Y es que el trato entre prestadores y la población usuaria es uno de los aspectos que aborda la Ley de Deberes y Derechos número 20.584, donde el trato es una dimensión de la satisfacción usuaria. Por lo mismo, su significado se relaciona con la calidad percibida y se asocia también con factores como la gestión de trámites, la rapidez, las barreras de acceso, la infraestructura y una continuidad en la atención. Es decir, donde la atención no va a ser solamente en el momento in situ, sino que también va a ser extendida hacia el hogar o hacia el lugar donde se encuentra el usuario una vez que ya haya salido de la atención en sí misma. Y es que complementando con la lámina anterior, una de las premisas básicas ampliamente difundida por años fue que los pacientes solo valoraban sanarse como resultado de una hospitalización o un procedimiento médico. Sin embargo, esta idea ha quedado
atrás, en el sentido de que complementariamente se ha descubierto que existen elementos asociados a la satisfacción o calidad que están incorporados en el proceso de evaluación que los usuarios hacen de la atención de salud. Hoy día, el concepto de satisfacción toma en cuenta cómo es la atención del paciente, pero también valora sus expectativas de cómo debería haber sido atendido y a su vez otras dimensiones que van más allá de salir sano de su hospitalización. Si esto, por ejemplo, lo comparáramos con nuestra experiencia como usuarios, ¿podríamos pensar de la misma manera? Es decir, cuando nosotros hemos sido atendidos siendo usuarios de alguna atención en salud, ¿esperamos estas cosas? Puede que esto resuene con mi experiencia personal, aparte de ser trabajador o trabajadora de la salud. Por lo mismo, nos podemos dar cuenta de que la mirada de los usuarios de servicios de salud no es solamente de resolución clínica, sino que consideran aspectos que son valorados por las personas en términos de sus beneficios psicológicos, como respuesta a sus beneficios emocionales que se experimentan y que desde la entrada hasta la salida del centro asistencial. Es decir, los usuarios esperan que esta respuesta emocional se dé desde que ingresan hasta que salen, durante todo el proceso de atención, y se expresa en percepciones, sentimientos y decisiones que se conjugan con valores importantes que aplican en su cotidianeidad y que también definen la vida de quienes son atendidos. La respuesta no es de un suceso específico que es solamente sanarse, sino que también tiene que ver con la experiencia, porque la experiencia tiene un mayor alcance, que es la relación que mantiene el paciente con el equipo clínico, tratándose en este caso con el buen trato, la calidad de la información que recibe, el tipo de manera en la cual se dirige el funcionario de salud hacia el usuario, entre otros. Algunas variables que influyen en la experiencia usuaria son personal cálido y humano, que tiene que ver con la calidez como un valor, la información expedita con lenguaje claro y directo, es decir, informal y en términos no médicos, un apoyo más que psicológico y también rapidez en la atención. Vamos a revisar a continuación cada una de estas variables. Una de las variables principales tiene que ver con el personal humano y cercano, y nos referimos en realidad a la calidez humana. Los usuarios de salud ven como una necesidad importante de cumplir en todo el personal de salud, sin distinción entre médicos, auxiliares y enfermeras y técnicos, esta percepción de un personal cercano o con calidez humana, debido a que aparece y surge la idea de la cosificación de las personas, que es muy resaltada, ya que se percibe como que la persona pierde el valor como ser humano, o sea, su dignidad, cuando percibe una atención deshumanizada. Esto se vincula directamente con el sentimiento de dolor, pena e indiferencia ante la situación que vive y que personalmente afecta aún más su malestar físico. Otra de las variables que es muy valorada en cuanto al trato digno es la información expedita con lenguaje claro y directo, es decir, una información que se entrega de modo informal y en términos no médicos. En general, la desinformación es percibida por los pacientes como una incerteza que provoca un sentimiento agudo de inseguridad, por lo que se valora la apertura de la información directa para ellos y también para sus familiares. Esto también actúa como un atenuante de la preocupación de los pacientes, al saber cómo se van a sentir, qué les van a hacer, cuáles van a ser los procedimientos que se van a realizar, ya que esto calma la ansiedad propia de cualquier paciente que se va a exponer ante una situación nueva de salud, diagnóstico o tratamiento. La tercera variable que aparece acá tiene que ver con el apoyo, el atributo fundamental, la importancia que tiene sentirse apoyado en lo físico y en lo emocional. Esto significa poder experimentar la sensación de apoyo desde las necesidades más básicas, el dolor, el desplazamiento y hasta la explicación y también la contención. Dentro del apoyo, las actitudes y los gestos del personal con que interactúan los usuarios observan con detención,
Mentalmente el usuario está haciendo un checklist de estos atributos que presentan y que representan hacia él o hacia ella los sentimientos del personal hacia los usuarios. Es decir, por ejemplo, que si sienten que los están tratando mal, lo más probable es que atribuyan esto también dentro de los sentimientos que van a sentir hacia el personal de salud. Y la cuarta variable que aparece como una influencia dentro de lo que es la satisfacción usuaria y la experiencia de atenderse en centros asistenciales de salud tiene que ver con la rapidez en la atención, y es algo más que tiempo. Transversalmente, la rapidez con que un usuario es atendido es un atributo altamente valorado. Y si bien se focaliza en el tiempo que demora la atención, determinar el diagnóstico y el tratamiento, en el imaginario el complemento ideal es la oportunidad con que se le atiende. El usuario en general espera que lo atiendan cuando él lo necesita. De no ocurrir así, se siente profundamente insatisfecho. En esta evaluación está pendiente de los pasos que se siguen en su atención, la coordinación del personal, los diálogos, mensajes que escucha y acciones que se realizan. Percibe, por ejemplo, que un minuto no es un minuto y es mucho más. Esto se hace más intenso en los casos de urgencias. Es así como entonces el concepto de satisfacción en el imaginario evoca principalmente a las figuras del médico y el personal que lo atiende. En este imaginario predominan ideas y expresiones de sentimientos. Estos elementos interactúan y van dando forma a la satisfacción en la experiencia del usuario. La mayoría de estos constructos apelan a un ideal de atención. Te recomendamos, dentro de la lectura complementaria, el texto Participación de los usuarios en las decisiones clínicas de la atención primaria de salud en Chile, que se encuentra disponible en la selección de descargables de la plataforma. Estimado alumno o alumna, te invitamos a descargar el texto Factores mal evaluados en encuestas de satisfacción aplicadas a usuarios de atención primaria en Latinoamérica, para que puedas hacerte tal vez una idea de cómo se vive la situación en toda Latinoamérica. Este texto se encuentra disponible en la sección de descargables de la plataforma. Estimado alumno o alumna, te cuento que en la sección de descargables de este módulo te dejamos el video Empatía en la atención de salud para que puedas revisarlo y además puedas reflexionar al respecto. Para ir cerrando este módulo, vamos a revisar elementos relativos con la participación ciudadana, y es decir, que esta participación ciudadana la vamos a entender como la capacidad de incidir en las decisiones que se relacionan con el diseño, la implementación, evaluación de políticas, planes, programas y proyectos vinculados con la recuperación, rehabilitación, prevención de enfermedades y promoción de la salud, como también en aquellas decisiones vinculadas al uso e inversión de los recursos públicos. Esto de cara a la participación ciudadana, es decir, donde los usuarios de salud puedan de alguna forma participar de estos procesos de decisiones. La participación ciudadana nace de la necesidad de relevar y visibilizar el buen trato como un derecho humano y un determinante social a la vez. Según el estudio de participación de los usuarios en las decisiones clínicas en la atención primaria de salud de Chile, elaborado el año 2018, se plantea que la participación de los usuarios en las decisiones clínicas en la atención primaria de salud es muy baja y es muy escasa. Sin embargo, los profesionales siguen manteniendo el poder, pero con un trato personalizado y empático. Esto permite al usuario confiar en su juicio y en su decisión como profesional. Promover el involucramiento de los usuarios es esencial para poder aumentar la satisfacción y promover un cuidado centrado en la persona. Es importante potenciar las capacidades de las personas para poder asumir la responsabilidad que le compete en el cuidado de su propia salud. La atención primaria de salud es el punto de entrada de los usuarios al sistema sanitario, por lo que puede modelar la manera en que ellos se relacionarán con los profesionales y el rol que adoptarán en esta interacción. Por este motivo, establecer estrategias para la promoción de la participación en este nivel de atención es fundamental para poder generar un cambio en el modelo de salud hacia uno más democrático e inclusivo.
te recomendamos dentro de la lectura complementaria el texto Participación de los usuarios en las decisiones clínicas de la atención primaria de salud en Chile, que se encuentra disponible en la selección de descargables de la plataforma. Encuesta de trato usuario. La Subsecretaría de Redes Asistenciales, previo informe de un comité técnico, debe definir el instrumento de evaluación. Este instrumento se podrá actualizar a partir de los 2 años de uso y debe contener la aplicación de una encuesta de percepción del trato a los usuarios. La encuesta se aplicará a usuarios mayores de 15 años que hayan recibido atención en los establecimientos. Pero, ¿cómo se evaluarán los resultados? Los resultados se ordenarán según establecimientos en el ámbito municipal, desde el mejor evaluado hasta el peor evaluado. Lo mismo se hará en los servicios que dependen del Ministerio de Salud. Según los resultados, se ubicará en el tramo destacado al 33% de los que logren los mejores resultados en cada categoría, municipal y dependiente del Ministerio. Después, se ubicará al 33% que logró resultados medianos y finalmente al tercio que logró los peores resultados. ¿Cuándo se aplica la encuesta? La aplicación de la encuesta podrá hacerse hasta el día 15 de septiembre de cada año. Esta encuesta evalúa el grado de satisfacción, percepción y experiencia que los usuarios tienen perteneciente a FONASA o a las ISAPRES. En caso de alguna situación, ¿podría no hacerse la encuesta? Sí. La evaluación se podrá suspender en uno o más establecimientos en caso de que exista alerta sanitaria, hechos imprevistos por catástrofes, daños a la infraestructura del recinto o acciones terroristas que impidan o alteren gravemente su capacidad para atender a los usuarios. El año 2017, por primera vez en el estudio de opinión sobre el sistema de salud, los beneficiarios satisfechos con el sistema de salud son más que los insatisfechos, un 35% versus un 31%. Estimado alumno o alumna, te cuento que en la sección de descargables de este módulo también te dejamos el video La magia del buen trato para que lo revises y puedas reflexionar al respecto de estos temas que estamos revisando. Hasta acá. ¿Podemos identificar elementos relacionados con la humanización de la atención y el trato usuario llevándolo a nuestra realidad cotidiana en nuestro trabajo? Obviamente hoy día la situación es distinta, pero si lo llevo a cómo era hace algunos meses atrás, ¿podemos identificar esos elementos de los que se hablan en función del buen trato y el trato digno? Me gustaría que pudieras identificar fortalezas y debilidades en tu equipo de trabajo, las cuales puedan ayudar a mejorar la atención de los usuarios y al mismo tiempo la atención y el trato entre los compañeros de equipo. En conclusión, entonces, el trato usuario es un elemento fundamental para poder alcanzar los objetivos como centros asistenciales. Esto porque nuestra misión o nuestra visión van orientadas a un buen trato y a dar una atención de calidad. Estos elementos que vamos a ver en el curso se pueden aplicar a todas nuestras relaciones con nuestros usuarios externos y también con los usuarios internos, es decir, nuestros compañeros y compañeras de trabajo.